Bueno, pues muy buenos días, muchas gracias a todos por acompañarnos. Soy Víctor Conde, el director general de la Asociación de Marketing de España, y lo primero, y además lo hago encantadísimo de la vida, es dar las gracias a Abas una vez más, porque nos acoge aquí en este magnífico recinto para celebrar una de las jornadas más. Y yo me gustaría que Ana de Castro, que es la Chief Communication Communication Officer, no sé, bueno, la manda más de comunicaciones de este grupo ABAS, pues que... Nada, yo solamente estoy aquí para daros la bienvenida, para abrir nuestro village. Sabéis que esta es nuestra sede central del grupo ABAS. Afortunadamente, pues tenemos este auditorio y nos gusta compartirlo con el sector y con todas las iniciativas interesantes, con la Asociación de Marketing, por supuesto, que siempre apuesta por aportar valor, como en este caso, al tercer sector. Y nosotros estamos aquí también pues, para aprender y para compartir. Además, antes les comentaba pues, que nosotros pues, también somos muy activistas y nos comprometemos tremendamente. Tenemos incluso una marca propia que es ABAS Impacto Positivo y actuamos en diferentes líneas, ¿no? Apoyo a conseguir un apoyo más al cambio climático, sobre todo la parte más de environment, parte de comunicaciones y parte de gente, o sea que activamos todas nuestras capacidades intentando apoyar y conseguir un impacto positivo. Y si este es un granito de arena hoy compartiendo, pues compartir es vivir, fenomenal. Vamos a aprender, porque aquí aprendemos todos. Así que nada, os invito a que disfrutáis, aprendamos muchísimo y la parte, obviamente, de intentar mejorar en la captación y aprender del conocimiento digital, pues creo que es estratégico y clave hoy en día para conseguir resultados. Así que nada más, me siento ahí y a escuchar todo oídos y aprender todo lo que pueda. Gracias a vosotros. Ana, mil gracias. Bueno, antes de nada, deciros el hashtag de la sesión de hoy, que es Tercer Sector AMK. Si me he equivocado, me rectifican. Si no me he equivocado, vale. Fenomenal. Bueno, pues insisto que bienvenidos, buenos días a una sesión en la que la Asociación de Marketing tiene puesta mucha confianza. ¿Por qué? Pues porque el marketing, sabemos todos que hoy en día depende mucho de datos, de información, de conocer cada vez mejor el mercado y a quienes nos dirigimos, a nuestros públicos objetivos, y entonces esto es fundamental también en este tercer sector. El por qué la Asociación de Marketing ha entrado en este tercer sector, en el marketing del tercer sector, pues yo diría que hay dos razones muy básicas. Una, la terquedad, la convicción, la presión de Maite Pinto, que luego la presentaré en Víctor, que tenemos que hacer algo en marketing del tercer sector que hace falta. Y la verdad es que la asociación, cada vez que comprobamos que efectivamente nuestra presencia puede ayudar a profesionalizar desde el punto de vista de marketing un sector, pues realmente lo hacemos y lo hacemos encantados de manera. Así que esa es un poco la cuestión por la que estamos aquí. Y yo no quiero entreteneros ni medio segundo más, así que doy paso a Maite Pinto, que va a ser la conductora de esta jornada como responsable de la coordinación de este comité del tercer sector. Así que Maite, cuando tú quieras, todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a todos. Bienvenidos, bienvenidas a este primer evento presencial del comité del tercer sector. Como dice Víctor, este comité es un comité reciente que nace con mucha ambición y sobre todo con la necesidad y con la voluntad de poder aunar experiencias, conocimientos y trasladar el mundo del marketing a este tercer sector que es tan variopinto, tan complejo y con un montón de entidades. Primero quiero agradecer sobre todo a la Asociación de Marketing de España la colaboración, a todo el equipo que ha estado ahí con nosotros trabajando, con Pedro y conmigo, dando forma a este evento. Hay mucho trabajo detrás y gracias de verdad porque sin vosotros sería difícil.
también a Agas Group, que nos acoge en su casa y bueno, que nos permite que nos reunamos por fin en este primer evento presencial y podamos estar juntos compartiendo esta mañana. Como decía Víctor, el Comité del Tercer Sector es un comité reciente. Empezamos hace aproximadamente en la primavera del año pasado, en plena pospandemia. Y bueno, nacimos un poco con la intención. Yo venía del mundo del marketing, aterricé en el tercer sector hace aproximadamente 5 años y sí que vi que era un sector con un potencial enorme, en donde se hacía un trabajo ingente, con sectores muy diferentes en los cuales el tercer sector actúa en temas sostenibles, en temas de desarrollo, en temas de salud, en temas puramente sociales, de acción social. Pero realmente vi que el marketing no era una herramienta especialmente utilizada, que había grandes posibilidades de poder aplicar herramientas de marketing a este sector para la captación, para el branding, incluso para lo que yo llamo la evangelización del sector. Y de ahí la necesidad de montar este comité. Lo formamos un grupo de locos que nos dio por eso, además de estar en el tercer sector, que ya tiene su cosa, pues aportar nuestro tiempo, que no es mucho, a contribuir al tercer sector, al cual agradezco a todos los miembros del comité, hay muchos que están aquí, vuestro apoyo, vuestra presencia, vuestro trabajo, que ha sido muy importante. Y nosotros nacimos, como os decía, en la pospandemia con un primer sondeo, una primera encuesta, para ver cómo había afectado la pandemia al tercer sector. Y una de las cosas que percibimos y que conocimos en esa primera encuesta es que realmente la parte más afectada habían sido la captación de recursos, la parte de patrocinio. Porque lógicamente la pandemia, pues bueno, nos aisló y nos dejó sin posibilidades de comunicarnos con nuestros benefactores, con nuestras empresas patrocinadoras y sufrimos mucho en cuanto a captación de recursos. Cuando empezamos a trabajar, en este caso, en este primer evento presencial, queríamos sobre todo contaros el porqué de este comité. Y básicamente este comité nació por 3 motivos. Como decía Víctor, aparte de que yo pudiera tener mucho tesón en que esto se diera, nació sobre todo por la necesidad de intercambiar experiencias e información sobre las estrategias de marketing. Básicamente queríamos compartir también casos de éxito, conocer diferentes entidades cómo hacían el trabajo, aquellas que estaban aplicando ya el marketing, qué resultados estaban teniendo y generar ese ámbito de experiencia y, por supuesto, difundirlo y dar a conocer cómo es posible que el marketing trabaje en beneficio del tercer sector y cómo el tercer sector pueda apalancarse en las estrategias de marketing. Ese fue un poco el origen del porqué. Hablando ya de esta jornada, cuyo título es el valor del dato en la captación eficaz, todo esto nace con... Bueno, primero entendemos que todos tenemos una necesidad de captación de recursos, que es una parte muy importante y sustancial. Y gracias a la colaboración de Apinio, que luego le daré la palabra, vimos que en este primer informe, que es una encuesta importante que ha hecho Apinio a pie de calle con clientes, benefactores posibles del tercer sector, hemos concluido y hemos extraído bastantes elementos que nos permiten empezar a trabajar sobre el dato. Lo primero es que el sector necesita avanzar mucho en la propia transformación digital. Todo el mundo habla ahora de la transformación digital. El tercer sector no está exento y evidentemente necesitamos trabajar ahí en esa transformación digital. Muchos de los procesos de captación que hacen las entidades de difusión están basados en los canales tradicionales. Y vemos sobre todo que en las organizaciones de tamaño más pequeño, esa captación tradicional es la esencia y la base fundamental en la captación de recursos. Un 62% de las organizaciones han visto cómo se han reducido sus ingresos en el último año y un 35% ha contado con menos voluntarios para la captación de recursos de manera tradicional, por lo que las vías de financiación tradicionales, como son los patrocinios o las ayudas directas de los benefactores, deben dar paso a otro tipo de vías más efectivas, que es de lo que os vamos a hablar hoy. Vamos a hablaros de cómo trabajar el dato, qué otras herramientas, qué otras vías a través del marketing existen para la captación más eficaz de recursos en el tercer sector. Y hemos visto que la comunicación es muy importante, la generación de marca también, pero el principal punto débil que en este momento tiene el tercer sector y las organizaciones que hacen un trabajo ingente en el tejido social es sobre todo la captación de recursos. Y bueno, esperamos que esta jornada os sirva para abrir un poco, ampliar el espectro y ver realmente cuáles son las necesidades.
qué herramientas tenemos para poder trabajar desde el punto de vista del marketing en la captación. Y voy a dar la palabra ahora para que empiece esta jornada a Fernando Forte, que es el Peer Insights y Marketing de Apinio. Y bueno, él nos va a dar la visión del cliente. Es decir, vamos a empezar por conocer cómo nos percibe el cliente, qué canales de captación los considera más confiables, y un poco cuál es la visión que tiene en este caso nuestro cliente, nuestro benefactor, los hombres, mujeres y entidades que deciden apostar por proyectos en el tercer sector cuando deciden apoyarnos con recursos. Así que, Fernando, todo tuyo. Nada, buenos días, muchas gracias Maite, muchísimas gracias a Don Media y por supuesto a la Asociación de Marketing de España por darnos esta oportunidad y por hacer este evento posible. ¿Qué contaros de mí? Bueno, voy a empezar un poco con la presentación, que no sé si estáis aquí, ahí estoy yo, ahí está. Yo me llamo Fernando, vengo de Apinio, una plataforma global de investigación de mercado en tiempo real. Y como en tiempo real, os hemos dejado por ahí un código QR por si queréis descargar el estudio que hemos hecho, en el que se incluyen todos los datos que vamos a ver ahora y algunos más. Así que si queréis os dejo un minutito para ponerlo ahí. Lo vamos a poner también después, por si acaso. O sea que no pasa nada, nos vaya un poco más de tiempo. Si queréis comenzar. Aquí. Bueno. Estamos hoy básicamente para hablar del valor que aportan los datos en las campañas del tercer sector, en nuestras estrategias de captación de benefactores, ¿no? Y datos, lo que ocurre es que hay muchos. Datos de muchos tipos, de muchas clases. Tenemos Big Data, tenemos Web Analytics, tenemos, incluso hoy en día con la tecnología que tenemos, podríamos hablar incluso de datos que se extraen de la inteligencia artificial. Pero yo hoy os quería hablar de un dato que se trata, que es fundamental para la estrategia de captación del tercer sector. Y es ese punto de vista del consumidor final que en el contexto del tercer sector estaríamos hablando de nuestro potencial benefactor, ¿no? Basándonos en eso, junto con otros compañeros de Yucana, con Pedro y con Maite, diseñamos un estudio en el que entrevistamos, como podemos ver ahí, a 1000 personas, a 1000 españoles y españolas, entre 16 y 65 años, a través de una metodología representativa nacional, eso es básicamente la pirámide de poblaciones de España, para que los datos sean más precisos. Y nada, veréis ahí como dos monigotes, uno más viejo y otro un poquito más joven, que representarán los mayores y menores de 40 años. Cosas que vamos a ver hoy. Pues bien, como ha dicho Maite, vamos a ver en qué momento nos encontramos ahora, de dónde provienen nuestros benefactores actuales. Vamos a ver un poco cuál es el potencial de aquellas campañas que ya hemos lanzado anteriormente, si hemos hecho en ellas la población. Y vamos a ver un poco el tema del mensaje, cómo podemos incluso mejorarlo para tener un mejor vínculo con nuestros receptores. Así que si queréis comenzamos con nuestra primera estadística. Bien, aquí tenemos básicamente lo que ha venido siendo prácticamente el titular de la sesión de hoy, ¿no? Y es que menos de un cuarto de los benefactores actuales que nos llegan ahora mismo en la actualidad en la entidad del tercer sector no provienen de canales digitales. Vamos a verlo por ahí, en redes sociales nos llega un 24%, en anuncios online, que lo podemos ver en cualquier página web, nos llegan un 14%, y por último a través de correo electrónico con un 7%, eso. Lo que tenemos por ahí son los dos monigotes que hemos dicho antes, mayor y menor de 40 años. Y si queréis nos fijamos un momento en el tema de las redes sociales, ¿no? Que tenemos un 24%, que se transformará en un 33% en aquellos grupos de edad que están por debajo de los 40 años, cosa que difiere bastante con ese 17% que vemos de gente que tiene más de 40 años, ¿no? Esto quizás nos demos cuenta porque es, quizás lo sepamos ya, pero bueno, básicamente aquellas personas que están en estos grupos de edad menores de 40 años son incluso aquellas generaciones que llamamos nativos digitales, ¿no? Que básicamente se han criado con un teléfono en la mano y quizás tengan incluso, estén más abiertos a ceder sus datos para recibir este tipo de notificaciones y este tipo de información también de las entidades del tercer sector, ¿no? ¿Qué más decir de aquí? Podemos ver que ese patrón se repite en básicamente todos los canales de edad y esto va a ser importante para luego tenerlo en cuenta a la hora de elaborar nuestra estrategia. Pero quiero que por un momento nos fijemos en los primeros, en las principales fuentes que tenemos ahora mismo de beneficiarios.
Captadores que nos podemos encontrar por la calle, un 40%, o un 34% de aquellos que sean familiares, conocidos, amigos, un poco el boca a boca de toda la vida, ¿no? Y no hay nada malo, básicamente, en esta estrategia de captación, por así decirlo, más tradicionales, ¿no? Lo que ocurre aquí es que, y esto no hace falta que lo diga yo, esto no hace falta que tengamos ningún estudio, vivimos una época de prácticamente hiperconectividad, ¿no? Nosotros nos metemos todo lo que es nuestro correo electrónico, nosotros miramos las redes sociales, vivimos prácticamente enganchadas a ellas, miramos la prensa digital, y sin embargo, la oportunidad que yo tenga de ir por la calle, encontrarme a una persona que me hable de un proyecto social en particular, que yo tenga tiempo de prestar atención, que yo tenga tiempo de ser convencido por esa persona, quizá esto no pase tan a menudo, y no solo eso, quizá incluso sea más costoso, ¿no? Entonces, de aquí, de esta primera estadística, lo que tenemos que llevarnos de conclusión es básicamente que no estamos aprovechando con la máxima totalidad el alcance que nos están dando los canales digitales, y nos lo tenemos que tomar como una oportunidad muy grande que tenemos de crecimiento, pues para equilibrar esa balanza un poco y llevárnoslo más hacia los canales digitales. Vemos más cositas. De acuerdo, estamos hablando de canales digitales y nos preguntamos quizás si realmente ponemos todo el empeño, todo el esfuerzo en nuestros canales digitales, pero no sabemos si realmente van a funcionar o no. Muchos de vosotros a lo mejor incluso habéis tenido campañas anteriormente, la habéis lanzado y no sabéis que se ha hecho mella en la población, no sabéis si realmente ha habido un impacto real. Y bueno, eso básicamente lo que hemos preguntado nosotros también. Y nada, lo podéis ver aquí, vaya a haber muchos números, pero lo voy a explicar yo, o sea que no os preocupéis. Tenemos dos columnas, una de impacto, una de preferencia. Vamos a fijarnos primero en la de impacto, el impacto real. Aquí lo que le hemos preguntado a los españoles y la española es básicamente si recuerdan haber visto algún tipo, observado, percibido, algún tipo de iniciativa o campaña del tercer sector organizada por alguna de las organizaciones sin ánimo de lucro en los canales digitales en los últimos meses. ¿De acuerdo? Vamos a ver un poco el ranking que tenemos aquí. En primer lugar tenemos las redes sociales con un 61%. En segundo lugar nos aparecen los anuncios en páginas web con un 38%, casi un 40%. En último lugar tendríamos el correo electrónico con un 27%. Vamos a fijarnos también por un momento, que esto me parece súper importante, en aquellas personas que dicen que tienen poco o sin impacto. Y vemos que un 20%, ni un 20% nos dicen que realmente no recuerdan nada. No recuerdan haber visto ningún tipo de campaña, no recuerdan haber visto nada a través de las redes sociales o de algún tipo de canal digital. Y esto es bueno. Esto lo que quiere decir es que básicamente el resto de las personas, había un 80% que sí que se acuerdan haber visto algo a través de los canales digitales. Por lo cual, si tenemos alguna especie de esfuerzo, algún tipo de campaña digital, sí que estamos haciendo medias, sí que están funcionando. La gente los está recordando. Y sobre todo, y a destacar, a través de las redes sociales, como vemos en primer lugar. Y aquí se repite un poco el patrón que hemos visto anteriormente de que los menores de 40 años van a ser más sensibles a estas campañas digitales. Vamos a movernos hacia la columna de preferencia y aquí lo que hemos preguntado es un poco parecido, pero no igual. Aquí lo que hemos preguntado es a los españoles de poder elegir un canal digital para recibir este tipo de notificación o de información en general del tercer sector. ¿Dónde elegirías tú tener obtener este tipo de información? Y vamos a ver de nuevo el ranking. Obtenemos en primer lugar de nuevo las redes sociales con un 51%, más de la mitad de la población, por lo cual aquí incluso podemos ya decir que las redes sociales van a ser un elemento fundamental, básicamente, en nuestra estrategia de comunicación y de marketing del tercer sector. Seguimos, y aquí pasa una cosa curiosa, y es que el correo electrónico se va a posicionar en segundo lugar y le va a quitar el puesto a los anuncios en páginas web. Esto lo hemos visto anteriormente en API, en realidad con otro estudio, y lo que ocurre aquí es un poco que la población tiene la sensación de que a través de campañas de correo electrónico, ellos son los que tienen el poder. Realmente yo tengo el control de controlar, bueno, mis preferencias, yo qué sé, la frecuencia en la que puedo recibir un mensaje, puedo quizá incluso personalizar ese contenido para que esté más alineado con mis ideales. Y bueno, realmente luego el tema de los anuncios de la página web, la gente no lo puede controlar, a la gente no le gusta tampoco ver tanto página web, tanto pop-up, tanto banner,
que ellos no pueden controlar el contenido realmente, como podrían hacerlo a través del correo electrónico. Entonces, dos conclusiones de esta estadística que tenemos aquí. Una, las redes sociales van a ser un elemento fundamental para toda nuestra estrategia. Y número dos, el correo electrónico tiene un gran potencial si sabemos utilizar las campañas con inteligencia y sabiendo cuál va a ser nuestro contenido. Y eso me lleva un poco a la siguiente estadística, que va sobre contenido. Es la satisfacción, los niveles de satisfacción del contenido actual que tenemos de campañas que hemos lanzado anteriormente, organizadas por este tercer sector, en los siguientes canales digitales. Aquí lo que más nos ha llamado la atención es básicamente que todos los canales digitales disfrutan de muy buenos niveles de satisfacción de contenido, ¿no? Empezando por el correo electrónico, un 65% de personas que reciben este tipo de iniciativas, de campañas, están satisfechas con ello. Aquí obviamente lo que destaca de nuevo son las redes sociales, en las que podemos ver que un 81% de personas que recuerdan haber visto campañas del tercer sector están satisfechas con el contenido que están recibiendo, ¿no? Un poco también por el tema del acercamiento al usuario, ¿no? Estamos haciendo de nuestra realidad su realidad, ¿no? Nosotros estamos como extendiendo un puente a través de las redes sociales para que vean qué es lo que hacemos, cuál es nuestra labor, ¿no? Aquí también llama la atención que a pesar de tener muy buenos niveles de satisfacción, el correo electrónico acaba estando en el último lugar, igual que hemos visto anteriormente. Y esto ocurre un poco por el tema que hemos visto, el tema de los contenidos. Quizá la gente no esté tan satisfecha con los contenidos, pero fijaos que anteriormente hemos dicho que sería uno de los canales preferentes donde recibir notificaciones. O sea, realmente la gente estaría dispuesta a escucharnos a través de los canales, a través de las campañas de correo electrónico. Lo único que tenemos que trabajarnos es el mensaje, tenemos que trabajar ese contenido para poder crear un vínculo mejor y así poder tener un mayor impacto con nuestro potencial colaborador. Eso me lleva a la siguiente estadística y es cómo podríamos adaptar ese mensaje. Que lo tenemos a partir de aquí. Aquí lo que tenemos son una serie de impulsores, es decir, aquellos factores motivantes por los que la población se animaría a lo mejor a colaborar en nuestras iniciativas del tercer sector. Aquí han salido varias cositas, ¿vale? Por ejemplo, un enfoque de comunicación más joven, más presencia en las redes sociales, como hemos visto anteriormente, como elemento fundamental de nuestra estrategia. Pero yo quiero que nos pongamos el foco en los primeros factores que tenemos ahí, que hemos llamado factores relativos a la comunicación. ¿Y por qué son relativos a la comunicación? Bueno, pues porque ponen en evidencia una necesidad por parte de nuestro potencial colaborador de conocernos, de entendernos mejor y también nos dan a nosotros la oportunidad de utilizarlo como herramienta para poder nosotros comunicar, otorgar este tipo de información y así utilizarlo como herramienta de captación, por así decirlo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Bueno, vamos a mirar los primeros que tenemos. El primero, con un 58%, es la transparencia del uso de las donaciones. Es decir, aquí se ve que la gente quizás no sepa exactamente qué se hace con su dinero una vez se haya hecho la donación y yo no me estoy animando a lo mejor a colaborar porque no sé lo que se está haciendo con ese dinero, ¿verdad? Vamos a ver el segundo, con un 40% más información sobre el propósito. Es decir, si yo no tengo información sobre qué es lo que realmente se hace en este proyecto social o en esta entidad del tercer sector en particular, quizás no me anime tampoco a colaborar. En tercer lugar, vamos a tener claridad sobre cómo colaborar con mi perfil. Esto lo que quiere decir es que a lo mejor una persona quiere colaborar de manera más proactiva y no sabe exactamente cómo hacerlo de manera profesional. Yo, por ejemplo, soy un profesional de la comunicación, tengo este perfil, quiero colaborar más allá quizás de la donación, pero no sabría cómo hacerlo de manera proactiva. Entonces, dentro de nuestras organizaciones tenemos que comprender a quién nos estamos dirigiendo, con quién estamos hablando, cómo vamos a moldarnos, cómo vamos a tomar forma ese mensaje para poder hacer un impacto en la población, y esto es lo que nos están pidiendo. Y para ello es muy importante conocer con quién estamos hablando. Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente estadística, creo. Efectivamente. Aquí lo que vamos a ver es un poco la importancia de saber con quién nos estamos comunicando, a quién nos estamos dirigiendo. En esta, no sé lo que ha pasado. Aquí se ha ido. Armando. ¿Lo apago yo? ¿Puede ser? A ver.
Perdona, cosas del directo. Estaba siendo muy pesado, ¿no? Que estaba hecho. Ah, sí que salía sobre la serie. Creo que es. Sí, yo creo que se le pone en la batería está abajo. Ah, sí. Ah, vale, vale. Sí, lo llamamos a un técnico. Arrancar, baja un técnico. Vale. Pues no sé si volver después de la publicidad o contar una. Sí, efectivamente. Sí. Ya me quedo más poquito, ¿no? No carga un poco, no. ¿Sabes lo que pone F1, F2? No sé si le voy a dar algo Ah, para vale. explotar. Espera que va a hacer técnico y... Ya. Si no, se ha entendido. Bueno, pues voy a aprovechar para hacer y abusando de vuestra confianza. Entonces, mientras resolvemos el problema, decir que Apinio, y gracias Fernando, viene colaborando con la asociación en este tipo de estudios, como él decía, muy ágiles, muy flexibles, muy inmediatos, que de alguna manera nutren de contenido a varios de los comités que tenemos en la asociación. Entonces, vaya a nuestro agradecimiento por esa aportación y me ha dado tiempo a poco, o sea, además me ha dado Había tenido tiempo, ¿eh? Muchas gracias, Víctor, por las palabras. Y que acabo, ¿no? Nada, no sé si os acordáis de dónde nos hemos quedado, pero básicamente lo que estaba hablando era un poco de la importancia de saber a quién nos dirigimos. Y nada, esto no voy a dar mucho más la lata. Simplemente aquí lo que le hemos preguntado a la población es en qué áreas de colaboración les gustaría poner su dinero, dar donaciones, colaborar de manera proactiva. Y aquí tenemos un ranking, le hemos dejado que rankeasen ellos mismos qué áreas de colaboración les gustaría tomar parte. Y como vemos aquí, bueno, tenemos varias cositas: acceso a alimentos, educación en la infancia, acceso a servicios de salud y un montón más, ¿no? Pero por lo que estamos viendo, lo que yo quería decir aquí es básicamente que es súper interesante ponerse a mirar, a indagar en los segmentos poblacionales, porque quizá no tenemos que quedarnos en el mero dato superficial, sino que deberíamos mirar un poco también qué es lo que quiere la gente y qué es lo que quiere la gente específicamente dentro de un grupo objetivo. Vamos a ver, por ejemplo, el acceso a alimentos. Aquí vemos, los dos monigotes de nuevo, que los mayores de 40 años tienden a estar más interesados en este tipo de proyectos, por algún motivo. Quizá porque en el pasado se hacía más hincapié en el tema de la lucha contra el hambre, o porque ellos vieron una campaña a través de algún canal de televisión anteriormente que haya hecho más mella en ellos, y quizá los menores de 40 años no se sientan tan conectados con esta causa. Pero sin embargo, y esto es curioso, vamos a mirar al número 9 en el empleo,
donde vemos que los mayores de 40 años tienen bastante menos interés, que vamos, casi 10 puntos porcentuales por debajo de los menores de 40 años. Y creo que nos podemos imaginar un poco por qué es esto. Aparte de que los mayores de 40 años quizás tengan ya su vida laboral un poco más estable, no tengan que preocuparse tanto por esto, quizás los menores de 40 hayan sufrido bastantes crisis económicas y bueno, y han sufrido el tema del desempleo en sus propias carnes, básicamente. Así que nada, yo con esto lo único que quiero decir es básicamente que es súper importante que sepamos enviar ese mensaje que hemos estado hablando anteriormente, pero no quedarnos en el dato superficial, sino que también mirar a los segmentos de la población para crear un vínculo mejor y de esa manera impactar más con nuestras campañas. Y creo que ya está. Sí. Ahora no funciona esto. Pero le doy aquí. Ay, no funciona tampoco. No. No puedes pedir que funcione todo. No, es verdad, yo lo intento, pero no lo sé. Bueno, no quedaba mucho de todas maneras. Creo que, mira, le estoy dando aquí, después de tomar un curso, ¿no? Yo amenazo con volver a salir y seguro que... Ahora bien. Nada, así que son las conclusiones, lo prometo. Nada, así que las leemos directamente. Primera conclusión, el acercamiento a los usuarios es fundamental y la digitalización es clave, que es básicamente un poco por lo que estamos aquí hoy. Las campañas en redes sociales generan mayor impacto, como hemos visto anteriormente. Campañas vía email son un aliado potente empleando el mensaje adecuado. En cuarto lugar tenemos claridad y transparencia, elementos clave para llegar a potenciales colaboradores, como hemos visto antes con los impulsores del mensaje. Y en último lugar tenemos entender al público objetivo es fundamental para poder crear ese vínculo con nuestro potencial colaborador. Y ya está, lo prometo, ya he acabado. Nada, que dar las gracias porque habéis escuchado todo lo que he dicho hoy, espero que os haya gustado. Y aquí tenemos de nuevo el código QR para que os descarguéis todo. Y, uy, perdón, que lo voy a dejar ahí, que estoy viendo que estáis pagando todavía. Y nada, que si tenéis alguna pregunta, que hasta luego. Y también está por aquí mi compañera Cata, que me está acompañando hoy, así que os somos todos por si tenéis muchas preguntas. Nada, muchas gracias. Bueno, gracias Fernando. Seguimos porque hemos tenido introducciones, vamos un poquito de tiempo regular. Hemos visto la visión del cliente. Tenéis mucha información en este código QR, porque hicimos una encuesta mucho más amplia y veréis todas las conclusiones que han salido de la misma. Fernando, es una extracción y las principales conclusiones. Hemos visto la parte del cliente, los benefactores, personas, mujeres, hombres, empresas que tienen interés. Ahora vamos a ver a través de Javier Ruiz, que es director general de la organización World Vision, que es una organización internacional. Vamos a ver el caso de la entidad, es decir, cómo World Vision, que es una entidad potente y pionera en el uso del marketing, cómo está trabajando el dato, cómo lo está aplicando a sus campañas y qué resultados está obteniendo. Ahora es muy importante ver exactamente cómo se aplica en el caso de una entidad. Le doy la palabra a Javier. Pues buenos días buenos días a todas y todos. Bueno, como decía Maite, yo trabajo como director general en World Vision en España. World Vision es una organización que está en 100 países del mundo con más de 70 años de historia. Una organización joven aquí, todavía una marca que aquí no tiene el reconocimiento de marca de otras grandes fundaciones o asociaciones, pero que en el mundo es una de las mayores organizaciones de cooperación internacional para el desarrollo y acción humanitaria. Lo primero que quería con esta foto y estas sonrisas de niños y niñas es dar las gracias a la Asociación de Marketing de España, al Comité del Tercer Sector, a Abbas Media Group, porque conseguir que el marketing se utilice de mejor manera en el tercer sector, al final lo que estamos consiguiendo es defender los derechos humanos, defender el planeta, las personas, conseguir los objetivos de desarrollo sostenible y al final construir un mundo en paz, justo y sostenible. Por tanto, todo lo que podamos aprender de manera cruzada entre el sector privado, el tercer sector. El otro día en el Congreso de los Diputados me gustó mucho una intervención que decía, le deberíamos llamar primer sector, no tercer sector, porque al final estamos para esto, ¿no?
Entonces, dar las gracias también a Abbas por toda la resistencia que llevan a cabo, etcétera, que antes hemos podido escuchar. Lo que voy a hablar es de 3 puntos fundamentales. Uno, la importancia que la transformación digital y los datos tiene para nuestro sector. El segundo, cómo estamos utilizando y con ejemplos prácticos lo digital, la tecnología, los datos en captar nuevos socios regulares mensuales o donantes puntuales. Y el tercero, cómo lo digital y los datos no es solo importante para la captación, sino también para cuidar a aquellos donantes que se unen, para establecer comunicaciones fluidas y conseguir que estén muchos años con nosotros. La vida media de un donante en España es de 9 años con su organización. O sea, el esfuerzo grande y el coste está en el momento de captarle, pero luego es rentable porque al final vive muchos años con la organización. Este es un estudio que hace desde la Asociación Española de Fundraising, que también presidí unos años y que coincide mucho con lo que Fernando ha dicho en un estudio diferente, ¿no? Si vemos todavía los canales tradicionales face to face, son estos equipos que os encontráis en calle, en hogares o en centros comerciales, son el 40%, que era el mismo dato que daba Fernando, y el telemarketing es otro 40%. Si sumamos ambos canales, los canales tradicionales están pesando casi un 80% en la captación de nuevos donantes, mientras que la web, aunque ha crecido, si vemos en los socios de menos de un año ya es un 13,5 en vez de 6,8 en la base total de socios activos, va creciendo lo digital, pero todavía le queda terreno por recorrer. O sea que aquí coincidimos totalmente en el diagnóstico de que tenemos recorrido. Es verdad que también en los canales tradicionales se va incorporando lo digital. Por ejemplo, en el face to face en calle, pues ya van los equipos contables, pueden enseñar un vídeo, podemos hacer ahí mismo la conexión con el CRM y que la carga de datos vaya directa. Podemos ponerle unas gafas de realidad virtual y que puedan vivir nuestros proyectos en terreno. O sea que también lo digital empieza a mezclarse con lo tradicional. Y lo mismo pasa en el telemarketing. Aunque hemos visto que el 40% viene por teléfono, no es puro teléfono, es multicanal, porque muchas veces son las redes sociales o anuncios de Google los que nos dan el primer clic, la gente deja un dato y luego ese dato o lo activamos digitalmente o lo convertimos por teléfono. Por tanto, aunque la captación que vemos por teléfono es muy alta, a veces el primer paso ha sido digital. Este es un ejemplo concreto de cómo World Vision estamos captando datos de potenciales interesados para luego convertirlos a socios. Aquí creamos contenido de valor, en este caso un libro que cuenta 10 historias de niñas que han conseguido transformar sus comunidades en muchas partes del mundo. Si alguien lo quiere descargar es gratuito, pero tiene que dejar sus datos. Al dejarnos nombre, apellido, email y teléfono, ya tenemos la forma de empezar todo el ciclo de activación digital o de teléfono. En este caso, como decía Fernando, el primer clic son anuncios que ponemos en Google o en Facebook Ads o en Instagram o donde lo anunciemos. De ahí van a la landing, rellenan datos y todo eso genera un ciclo de o bien email, que también se puede activar, o bien más corto y más rápido la activación por teléfono, ¿no? Pero aquí estaríamos también segmentando por intereses. Cuando decimos a la gente firma, o saber si se encuentra muchas veces en lo digital, firma para acabar con el uso de niños como soldado. Si tú has firmado esa petición, yo te puedo dirigir comunicaciones de niños soldado y lo que estamos haciendo para rescatar a esos niños, niñas utilizados como soldado. Si aquí te interesan las historias de niñas, yo puedo ir más por el trabajo que estoy haciendo en género. Por tanto, también nos sirve para segmentar intereses. En lo digital, desde World Vision también hemos creado, le hemos dado la vuelta al apadrinamiento. Antes sabéis que tú podías apadrinar a un niño o una niña de una comunidad en pobreza y desarrollar esa comunidad, pero la decisión era nuestra. Ahora hemos puesto el poder de elegir en manos de los niños y niñas y hemos hecho un ciclo digital donde las familias hacen una foto aquí. Esa foto viaja digitalmente a Ghana, a nuestra comunidad en Zabzugo, en el norte de Ghana. Los niños y niñas conectan con vuestras miradas, con vuestras familias y os eligen para ayudar al desarrollo de sus comunidades. Y entonces te llega por email cuando abres un niño o niña que sujeta tu foto de familia. Y son ellos que entran en el canal. O sea que aquí veis cómo también trabajamos con la innovación en canales que en teoría eran tradicionales y convertimos el ciclo entero digital, excepto la fiesta donde te eligen los niños o niñas. Luego aquí se puede hacer revelación física, donde abres el sobre y te encuentras quién te ha elegido, o puede ser digital. Facebook, habéis visto que ya podemos dedicar retos en nuestros cumpleaños, etcétera, para apoyar a fundaciones. Lo que os contaba de que podemos conectar el face to face a lo digital también, con la realidad virtual o con el uso de tablets. Todo el nacimiento de plataformas de crowdfunding que hemos vivido,
Las plataformas de crowdfunding básicamente buscan, en lugar de una gran donación, donaciones de miles de personas de pequeña cantidad para bajar la barrera de entrada. Luego trabajamos con ciclos digitales o activación para que esas pequeñas donaciones de 1, 2, 3 euros, que llamamos crowdfunding, se conviertan a socios regulares, ¿no? Y aquí hay varias plataformas. Ahí, por ejemplo, dibujamos en el mundo virtual las necesidades que había en una comunidad donde trabajamos, el pozo de agua, escuela, etcétera, y la gente podía contribuir al elemento que quisiera, que también refuerza lo que decía Fernando, de ver dónde está yendo el importe de tu ayuda o esa transparencia, ¿no? El comité de emergencia lo componemos 6 organizaciones de acción humanitaria que trabajamos en emergencias, crisis alimentaria, catástrofes naturales, conflictos armados en Ucrania, en todo el mundo, y también utilizamos el crowdfunding, ¿no? En este caso 78 donativos, 20.000, pero luego esos 78 donativos los puedes convertir en socios regulares. El mundo de las aplicaciones móviles en el sector también lo estamos utilizando mucho. Aquí es un ejemplo no de World Vision, pero del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, que lleva más de 150 millones de euros recaudados. Con un solo clic en la aplicación, como tú ya tienes los datos de pago metidos en Android o lo que sea, tú puedes decidir a qué parte del mundo quieres dar esa comida y dando un clic estás haciendo un donativo de 80 céntimos para dar esa comida en una parte del mundo que desees. Hemos creado como sector a nivel mundial una web que se llama Reimagining Fundraising para no quedarnos anclados en los canales tradicionales y conseguir innovar en nuevos canales de captación, donde cualquier particular, cualquier agencia de comunicación o publicidad puede generar ideas de captación. Las ganadoras cada año se compromete el sector, las ONGs que lo financiamos a nivel internacional, World Vision, Save the Children, Greenpeace, Amnistía, a ponerlas en práctica en la realidad. Y aquí cada año se abre ese reto de subir ideas. El mundo de influencers, youtubers, alcanzar comunidades que van más allá de nuestros propios datos. Esto lo estamos utilizando muchísimo en el sector ahora también. En este caso, por ejemplo, Verdelis, que la conoceréis, algunos, tiene casi 3 millones de seguidores en YouTube. Pues yo viajé con ella al terreno, lo vio, desde allí retransmitió en directo en redes sociales, en YouTube, etcétera, y conseguimos muchas familias que apadrinaron por la experiencia de ella y su propia familia en terreno, ¿no? Ahora en noviembre vamos a hacer con ella otro Instagram Live. O sea que de nuevo la tecnología, lo digital, datos, en este caso es muy presente. Ella pidió también a los 3 millones de seguidores que firmaran para acabar con la violencia contra la infancia en todo el mundo. Y de ahí sacamos muchos datos de interesados, que de nuevo hablando del dato y la importancia del dato, ya has conseguido segmentar porque les interesa tu causa. Aquí, en este otro, es otra idea donde hay la mezcla de ser humano y máquina. Tenemos un chatbot donde tú puedes empezar a hablar de comida y al final te puedes descargar un libro de recetas de comida de todas las partes del mundo y te habla de la crisis alimentaria global o cómo puedes contribuir a eso. Las galas de televisión que veíais siempre, ¿no? Que hacíamos con artistas, un call center que conectabas en directo estaba cogiendo llamadas y donaciones. Con la pandemia la tuvimos que reconvertir a galas virtuales. Hicimos, por ejemplo, el Gran Reto Solidario en YouTube, con presentadores, cantantes, humoristas, todos actuando en YouTube y retransmitido a la vez en muchos canales de YouTube. En el face-to-face, de nuevo, como os decía, también podemos capturar datos. Aquí estamos colocando huchas digitales en muchos puntos de venta y al final, cuando tú decides con contactless, con la tarjeta, hacer una donación, también podrías introducir un dato que luego podemos trabajar y convertir a donante, ¿no? Y en alianza con el sector privado, por ejemplo, la empresa Wolco ha instalado en puntos de venta unos dispositivos donde puedes redondear los céntimos de la compra, igual habéis comprado en establecimientos que os ofrecen el redondeo al final, y si la gente pide el certificado de donación para Hacienda, entonces te pasan el dato de esa persona que ha redondeado. Aquí podemos estar hablando de millones de datos que se recogen en puntos de venta cada día por actos de compra en España, ¿no? Si llegamos a alianzas de ese tipo con banca, con telefonía, con empresas que componéis la asociación, pues podemos enriquecer muchísimo también el potencial para el sector. Y bueno, pues trabajamos los SMS móviles, Bizum, etcétera, o sea que todo esto es muy importante cada vez incorporar estos medios de pago nuevos al sector. Mezclamos lo digital también con eventos físicos. En este caso, una carrera que hacemos en España, que son 6 kilómetros, se llama Global 6K for Water, que es la distancia media que recorren niños y niñas para recoger agua limpia.
Creamos webs personalizadas a cada empresa para que los empleados apunten ahí. Ellos pueden igualar las donaciones. Todo eso es soportado digital, aunque luego el evento es físico, ¿no? Finalmente, pero generas datos de donativos que luego puedes convertir a socio y además la experiencia de empresas que pueden participar con sus propios empleados. Y en este camino a la innovación acabamos de unirnos 9 organizaciones para responder a la crisis de Ucrania, lanzando una colección NFTs y empezando a explorar también como tercer sector todo este mundo del metaverso, NFTs, etcétera. Esto lo estamos vendiendo en OpenSea y ahora también en un marketplace de NFTs que ha lanzado Telefónica. Para la fidelización de donantes o el cuidado de donantes también es clave lo digital. En este caso, cuando no se podía viajar a terreno a ver nuestros proyectos en India o en Bangladesh o en Ecuador, hemos creado experiencias de viajes virtuales, donde los donantes pueden estar hablando con una persona en terreno, tienen la sensación de estar cruzando el río con el coche y hemos creado también digital desde la fidelización. Y luego aprovechamos, pues aquí fue un viaje que hice en mayo a Rumanía y Moldavia por la respuesta a la crisis de Ucrania, pues a grabar vídeos desde allí, agradecer personalmente a los donantes que nos apoyan. Hicimos televisiones conectadas desde el móvil enseñando el campamento de refugiados de Romesco. Y organizamos frecuentemente con donantes para que vean dónde llega su donación, encuentros con terreno virtuales, donde pueden ver directamente y hablar con nuestro personal. Y finalmente, bueno, pues los datos son clave para nosotros en nuestro propio CRM, analizar aquellos que tienen riesgo de darse de baja y actuar un plan específico. Aquellos que nos dan 10 euros al mes pero tienen capacidad de donar mucho más, convertirlo a gran donante. ¿Cómo conectamos grandes donantes aquí con grandes donantes en otras partes del mundo? A través de nuestros CRMs, ¿no? De empresarios que conocen a otros en otros países, etc. Alimentar o activar los leads antes de hacer la llamada por teléfono, ver qué han abierto, qué les interesa. Por tanto, el mundo del dato digital, por cerrar, pues es clave no solo en marketing, esto se ha centrado en marketing, sino que lo digital está sirviendo también a nuestros propios proyectos. Estamos con Fundación Telefónica y La Caixa en 8 países de África y Asia llevando educación digital a través de tablets. Pero esto ya sería el mundo de los proyectos, ¿no? Pues nada, muchas gracias y luego tendremos tiempo de hablar más. Gracias. Muchísimas gracias, Javier. La verdad es que cuando uno ve el potencial que existe en el mundo digital y en el tercer sector y sobre todo el impacto que tiene real, porque los que trabajamos en marketing, Pedro y yo hablamos mucho de eso, somos un poco, a veces nos sentimos un poco vendehumos, ¿no? Es decir, que tenemos la sensación de que estamos interviniendo grandes proyectos, grandes iniciativas, pero cuando ves esto te das cuenta de que al final el marketing aterriza y consigue a veces poder contribuir a cambiar el mundo, que es de lo que se trata. Hemos terminado con la visión del cliente, la visión concreta de una ONG en cuanto al uso del marketing. Y ahora vamos a pasar a dos compañías que trabajan el marketing y que nos van a hablar desde el punto de vista de la agencia o de la consultora, cómo trabajan el dato y qué ofrecen para que nosotros en el tercer sector podamos cumplir con nuestros objetivos y llegar a nuestro benefactor. Voy a hacer la palabra a Sofía Padrón, que es la Global Head of Marketing de Multiplica, y ella nos va a hablar precisamente de cómo desde Multiplica se trabaja este concepto. Bueno, buenos días. Muchas gracias a la asociación, a ABAS, gracias al Comité del Tercer Sector, sobre todo porque nos invitaron a formar parte de algo que para nosotros es bastante interesante y a veces no tenemos tanta oportunidad de vivirlo. Pero bueno, venimos a contarles un poco pues, nuestro punto de partida. En Multiplica estamos especializados en mejorar o en potenciar la experiencia que tienen los usuarios a través de medios digitales. Y nos hemos enfocado en esta presentación precisamente en lo que es el entendimiento y la activación de estos donantes digitales, ¿vale? Yo básicamente voy a tocar 3 puntos que tienen que ver con este punto de partida de investigación, tanto desde la parte cuantitativa como la cualitativa. La captación, no me voy a meter mucho en eso porque ya Javier lo ha contado muy bien. Y luego la parte de retención, que también, como bien decía Javier, también es fundamental, porque pues siempre lo sabemos, en marketing, ¿no? Nos cuesta mucho más trabajo y invertimos mucho más dinero en captar a un nuevo donante, ¿no? O a un cliente que en retener, ¿vale?
Bueno, pues en la parte de investigación, generalmente nosotros cuando hacemos una evaluación desde el punto de vista de nuestro research, es un equipo de investigadores bastante robusto, siempre nos vamos, hacemos estas dos separaciones, ¿no? El componente cuantitativo y la parte cualitativa. Desde el punto de vista cuantitativo, un poco nos basamos pues, en lo que hemos comentado Fernando, lo que ha comentado Javier, ¿no? Pues nuestras fuentes de datos, ¿no? CRMs, analítica que obtenemos de la web o de los canales sociales, incluso de los ERPs y los softwares de finanzas y de contabilidad, porque esto nos da trazabilidad para entender, como entendemos en un ciclo normal de marketing, pues cuál es incluso cuál es el promedio, cuánto es el crecimiento que tenemos por donativo anualmente, ¿no? Y luego también desde el punto de vista de indicadores, que en este caso vamos a aplicarlo como los indicadores de negocio, retorno de inversión, como les comentaba, ¿no? El crecimiento y donación promedio que tenemos anualmente o mes por mes, e incluso los ratios de satisfacción de los beneficiados de los donativos. Y luego, por otro lado, desde la parte cualitativa, que a veces nos cuesta un poco más porque no estamos sobre el terreno y no podemos conocer de uno a uno a cada una de las personas que son benefactores de una causa, nosotros abordamos, digamos, tres principales palancas, ¿no? El donor persona, o lo que sería el buyer persona, pero adaptado en este caso al tercer sector, cómo se comporta digitalmente y cuáles son sus principales motivadores por medios digitales. Entonces, el punto de partida sería pues entender qué data tenemos, ¿no? Conocemos la situación del sector, sabemos que no todo el mundo tenemos capacidad de centralizar en un solo lugar toda la información que tenemos, tanto de donantes como de benefactores incluso, o de los grandes patrocinios corporativos, pero bueno, un poco lo que siempre recomendamos es intentar centralizar lo más posible toda la información que tengamos disponible en distintas plataformas, como les comentaba, CRM, CDPs, la información que tenemos financiera, porque ya salió en la encuesta, como comentaba Fernando, la transparencia es fundamental para poder retener a un benefactor. Las métricas web, si estamos intentando potenciar y centralizar toda la información de nuestra organización, nada mejor que un canal que tenga precisamente toda la información que estamos intentando compartir y que podamos medir más o menos cuánto tiene ese impacto al mismo tiempo que social media, ¿vale? Y luego desde el punto de vista de indicadores, lo que les comentaba, ¿no? Estos son algunos ejemplos de indicadores que nosotros hemos visto con algunos clientes con los que hemos trabajado y que son interesantes. El revenue obtenido a lo largo del año, evidentemente pues hay que medir también el impacto de la conversión que estamos obteniendo, cuánto estamos invirtiendo en nuestras acciones de captación y de retención de donantes, y bueno, pues, de alguna manera esto intentar convertirlo también luego para tener transparencia también hacia nuestros benefactores, ¿no? La conversión por canal, esto nosotros lo vemos súper importante, porque también hay que contrastar no solamente desde el punto de vista de lo que nos dicen los donantes o por dónde nos van donando. Como comentaba hace rato Javier, a veces el primer motivador está en un canal y resulta que el donativo se termina haciendo a pie de calle, ¿no? Los ratios de conversión de los beneficiarios, los montos promedio del donativo, etcétera. Son algunos indicadores de negocio que podemos perfectamente trasladar al tercer sector, ¿vale? Cuando nosotros trabajamos este componente cualitativo, siempre nos basamos pues, en este buyer persona y en este caso donor persona, ¿no? Que nos permite entender mejor cómo se comporta realmente nuestro benefactor. Entonces, aquí uno de los puntos importantes es intentar tomar casos reales de nuestros benefactores y casos reales tal cual, intentar personificar, o sea, darles un componente de persona. Aquí puse yo un ejemplo que más o menos todos nos podemos identificar qué tipo de donante podría ser alguien como Alejandro, ¿no? Pues simplemente por identificar algunos rasgos que no necesariamente son demográficos, pero sí que tienen un poco que ver con cómo interactúa con causas sociales en este caso, ¿no? Y a partir de poder construir estos donor persona, también establecer qué objetivos pretendemos conseguir con estos arquetipos de donante, ¿vale? Aquí nosotros hemos identificado algunos por experiencia, algunos que pueden ser los donor persona tradicionales, luego pueden tener una diversificación enorme, ¿no? Pero bueno, pues tenemos el de única vez, el que hace un gran donativo una vez al año, pero es bastante sustancial, el que es frecuente, el corporate, tenemos también al voluntario, que nunca hay que olvidarlo y que es fundamental porque es lo que nos dona de su tiempo.
Yo aquí, esta imagen que les muestro, para los que nunca han hecho un ejercicio de donor persona o de buyer persona, aquí les dejo una herramienta de una plataforma que se llama HubSpot, que es la principal plataforma de inbound marketing que existe en el mercado, y tiene esta herramienta que es además muy didáctica y muy pedagógica para empezar a construir y describir quién es ese target, ¿no?, al que queremos dirigirnos. Entonces, también, como les comentaba al principio, hicimos una evaluación primero cuantitativa y luego una investigación cualitativa. Ahora se trata también de empezar a hacer match. ¿Qué de los datos que tenemos realmente coinciden con nuestros donantes reales y con nuestros donor persona? Y cuando empezamos a ver que efectivamente existe match, empezamos a hacer estos clusters, ¿no?, que luego los convertiremos en grupos de audiencia a los que les vamos a ir construyendo mensajes y puntos de contacto que puedan motivarles y llevarles a tomar acción, ¿no? Bueno, ahí tomamos una encuesta independiente, ¿no? Esta es una encuesta de un centro de investigación estadounidense que además coincide mucho con los datos que nos mostraba Fernando. Entonces, esto que les pongo aquí en rojito, ¿no?, tiene un poco que ver con las tendencias generacionales y los donativos. Pensemos también que Estados Unidos es particularmente un país que tiene tradicionalmente el tercer sector es bastante potente y mueve varios cientos de miles varios millones de dólares al año, ¿vale? Pero bueno, son algunos indicadores que hemos rescatado también de este estudio un poco por hacer contraste. En materia de captación, me quedo con este dato, bueno, esta frase. Leticia Martínez Hermosillo es directora de filantropía de la International Community Foundation, es una asociación que se encuentra en San Diego, California, y me comentaba una cosa súper interesante que tenía que ver justamente con el contenido y cómo conectas con los nuevos benefactores, ¿no? Y me decía, hay que tener una narrativa que dignifique al beneficiario del donativo, evitando la pornografía y la vulnerabilidad. De esta manera, conectar con el donante actual. Uno de los datos que nos mostraba Fernando justo tenía que ver con cómo conectan las generaciones más jóvenes con las nuevas causas. Y esto hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Que si queremos llegar a ellos hay que adaptarles precisamente la narrativa a lo que a ellos les mueve. Estas suelen ser las tres principales palancas de captación, no me voy a detener mucho porque ya Javier lo contó muy bien, pero yo les voy a mostrar algunos otros casos que detectamos y que son interesantes. Esta web que ven aquí es una web especializada, evidentemente está muy dirigida a la comunidad LGBT. Esta es una asociación que se llama All Out, está prácticamente por todo el mundo y tiene un comportamiento bien interesante la web porque evidentemente en función de los datos, porque tú estás pero en este caso si se fijan yo estoy logueada ahí en Google Chrome, me va arrojando contenido y traducciones en función de mis intereses que yo haya manifestado en Google, ¿no? Entonces, aquí ya per se hace una segmentación de contenido que va apuntando a las preferencias del usuario que está navegando la web, ¿vale? Este es el caso de lo que nosotros aplicamos en Multiplica, que les comentaba previamente, ¿no? Hacemos una evaluación de los comportamientos, lo contrastamos también con un modelo de datos y luego vamos creando estos arquetipos y a partir de estos arquetipos ya activamos distintas acciones o de marketing o estrategias de captación de leads, incluso acciones de comunicación, ¿vale? Voy un poquito rápido porque se quedamos con el tiempo. Este caso a mí me gusta mucho, yo soy además benefactora de esta causa. Esta es una organización, una ONG, pero a la vez también tiene un modelo de negocio muy interesante, se llama Laboratoria y es una coach school, ¿vale? Es una escuela de habilidades digitales dirigida a mujeres en situación de vulnerabilidad en Latinoamérica. Empezaron con lo hicieron muy bien porque su propia congruencia de la digitalización precisamente la adaptaron a lo que hoy estamos viendo, ¿no? Tienen una narrativa, si se fijan, todo el contenido son los típicos proof points que vemos de a cuántas benefactoras hemos impactado. O sea, la página además es súper fácil de entender, nos muestra algunos impactos que han tenido ahí empresa, hacen mucho bombo del impacto que están teniendo a nivel Américas, y yo creo que esto es uno de los casos que es interesante valorar, el poder hacer este contenido de valor y mostrarlo para activar a posibles donantes, ¿vale? Otra palanca que hablamos nosotros mucho en Multiplica tiene que ver con la experiencia. Entre más fácil se lo pongamos a un usuario, y esto aplica a todas las industrias, mejor. La mínima fricción y hacerlo lo más accesible posible. Este caso que están viendo aquí es una asociación que concentra distintas causas. No es una plataforma de crowdfunding, sino que ellos lo que hacen es
sirven de plataforma para asociaciones más pequeñitas que no tienen soporte tecnológico ni digital y les prestan el servicio para que ellos vayan levantando sus fondos. Cuando tú entras cuando tú simplemente haces clic en el botón de donar, se te abre este pop-up que además tiene capacidad de leer nuevamente, evidentemente por IP y por los datos de logueo de tu navegador, en dónde estás e incluso tu capacidad de donativo, que sea one time o que sea frecuente, ¿no? Y te pone el número tal cual, ¿vale? Te pone el número en función, un poco te hace como esta medición. También, que es un poco lo que nosotros solemos recomendar mucho también, es que las webs, hay que pensar que nuestra captación no solamente está en un solo país ni en un solo idioma, y entre más versátil sea nuestra página web o nuestro centro de captación, nuestro centro digital de captación, mucho mejor, y si lo adaptamos evidentemente a los distintos idiomas, pues mucho mejor, ¿vale? Bueno, y en materia de retención, y en materia de retención, pues ya lo comentaba Javier hace un momento y yo un poco lo recupero, que tiene que ver justo con esto, ¿no? Tener comunicación frecuente con nuestros donantes, ¿vale? Yo aquí puse un ejemplo de donantes frecuentes, pero puede ser cualquier otro tipo. No olvidemos lo que habíamos hablado de clusterizarlos y agruparlos, ¿vale? Un componente de transparencia y, ¿por qué no?, aplicar algunas acciones de fidelización y de programas de loyalty, ¿vale? Que son perfectamente adaptables a estos grupos de benefactores. En tema de comunicación, pues hay muchísimas tácticas, ¿no? Ya hemos visto por ahí algunas, pero podemos aplicar. No se trata de hacerlo todo al mismo tiempo, pero que lo que hagamos de verdad nos ayuda a tener una presencia online muy robusta y que llegue efectivamente a nuestros donor persona. Donadora, en este caso, por ejemplo, el ejemplo que les pongo aquí, porque es un podcast, Donadora es una plataforma de crowdfunding mexicana que se encarga precisamente de financiar y de conectar a benefactores con causas sociales, otra vez, que no tienen la posibilidad o no tienen la visibilidad y utilizan a Donadora como plataforma precisamente para bajada de fondos. Entonces, un poco lo que hace Donadora en su podcast, en su línea editorial, está muy apalancada en evangelización de nuevos públicos que no entienden a dónde va el impacto de su donativo y en precisamente que puedan hacer pitch las asociaciones que se conectan o las causas que se conectan a la plataforma de crowdfunding, ¿vale? En el tema de transparencia, bueno, esta es la web, se ve un poquillo mal, pero bueno, esta es la página web de la Fundación Kellogg. Igual, en este caso, ellos, como se centran mucho en programas de cooperación internacional, apuestan mucho por la transparencia financiera. Y esto es una cosa que también veo que en el estudio de Apinio salió y creo que es algo importante, intentar mantener siempre nuestra información actualizada en nuestros canales digitales y forzarnos a que esa información llegue a nuestros donantes, ¿no? Aquí tenemos, bueno, aquí esto es un informe que hizo una plataforma que se llama QGIF, que es también estadounidense, es una plataforma tecnológica, y hicieron también una investigación y se dieron cuenta, evidentemente, esto es un ejemplo, ¿no? La generación X desconfía de las asociaciones y causas que tienen webs o desactualizadas o que están anticuadas o que no alcanzan a conectar y lo ven así un poco como página web de principios de los 2000, ¿vale? Programas de loyalty. Bueno, pues igual que lo podemos aplicar en una estrategia tradicional de marketing, lo podemos aplicar en este caso. Y una de las grandes ventajas que nos dan las estrategias de loyalty es que por sí solas, sin tener que pasar por todo el funnel de awareness, de consideración y de conversión, podemos llegar a un programa de loyalty que se mide por sí mismo y nos da resultados por sí solo, ¿vale? Bueno, esto es un dato que creo que muchos de los de aquí compartimos, que evidentemente pues un cliente va a interactuar mucho más con una marca, entre más frecuencia tenga con esta marca, en este caso con una causa, no en los primeros meses de relación con esa marca, sino pasado un tiempo, ¿no? Y lo que comentábamos, siempre en este caso, nuestro cliente, nuestro benefactor, con el tiempo, pues si conseguimos retenerlo, vamos a lograr que tenga como valor, que tenga un valor mayor, ¿no? Este es un caso, lo que les muestro en esta imagen, es un caso de es una herramienta, como les decía, de una plataforma que se llama QGIF, que lo que hacen es, te habilitan una serie de plataformas tecnológicas para que puedas hacer eventos exclusivos, galas, etcétera, ¿no? Y tienen un programa de reading de codes de loyalty, incluso de acumulación de puntos, etcétera, ¿vale?
Pero pues básicamente lo que sabemos todos, ¿no? Un programa de fidelización nos va a permitir, o sea, siempre hay que apostarle, teniendo en cuenta lo que ya comentábamos previamente, lo que tenemos en nuestro CRM o en nuestro CDP, lo que tenemos de nuestros donor persona, si tenemos perfectamente identificados a nuestros donantes y los podemos reactivar para que esos que one time se vuelvan frecuentes, un programa de fidelización nos puede ayudar mucho a llegar ahí, ¿no? Y aquí les dejo unas referencias que creo que están interesantes. Yo que soy muy digital y nosotros somos muy digitales y apostamos un poco mucho por este tipo de plataformas, ¿vale? QGIF es una, como les decía, es una plataforma tecnológica per se, estadounidense, pero bueno, tiene una serie de soluciones que si para punto de partida, si no tiene absolutamente ningún lugar en donde centralizar sus datos ni cómo medir nada, QGIF es una herramienta interesante. HubSpot abrió su sección o su área de non-profits durante la pandemia, durante el 2020. Tiene muchísimo contenido de valor que puede ser súper interesante para ustedes. Y luego Global Giving tiene un programa también de loyalty bien interesante que, para poder hacer un redeem y una adquisición de gift cards también para donar a su nombre o donar a nombre de alguien más e incluso a nombre de otras organizaciones y corporaciones. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sofía. Muy interesante, la verdad, todo el contenido. Nuestros siguientes ponentes, seguimos con el ámbito de las empresas que nos van a facilitar la vida en el tercer sector desde el punto de vista del marketing. Él es Juan Vázquez, que es el director regional de Iberia en Commanders Act. Commanders Act, ahora nos contará él, está especializado en todo lo que está relacionado con cookies, toda la estrategia de cookies y bueno, todo lo que está relacionado con el dato, con la protección de los datos, los temas legales, el dato anónimo que cada vez más buscan los usuarios y el comportamiento anónimo para evitar determinadas cosas y cómo se puede trabajar en ese sentido desde el marketing y desde el tercer sector con esta información. Juan, cuando quieres. Sí, Vale. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Estaba buscando. Yo lo que voy a ser poner mi timer a 8 minutos y trataré de terminar antes para poder cumplir con todo. Bueno, afortunadamente para mí, como casi todos mis ponentes anteriores ya han hablado de todo lo que iba a hablar yo, pues así puedo yo resumirlo bastante. Lo primero que sí que quiero decir es que efectivamente nosotros somos una plataforma que asumimos un claim que se llama el Cookies Marketing Platform, que podemos trabajar sin cookies, que tenemos bridges para resolver los problemas de los usuarios que tienen Google, que se viene encima bastante grande. Y bueno, una vez dicho eso, pues ahora vais a ver qué es lo que hacemos. Yo quiero hacer unas anotaciones. Viendo todos los números, lo que para mí me queda claro es que una cosa, vosotros como actores sociales pues, vais a tener que concentraros en el individuo. El individuo es un individuo. Y además hay muchísimos, hay millones, habéis visto en todos estos números que son millones. Eso crea un problema numérico y de dato que está más allá de la capacidad de las personas de procesarlo. Necesitan máquinas. Hablamos también de ese concepto, se convierte en lo que se llama la cola de Internet. Y la cola de Internet significa que en realidad estáis en un escenario que es un B2C. Y eso significa también que en esa cola, cada uno de esos participantes en la cola quieren su producto, que coincidía con lo que acaba de decir la compañera de esta persona que estaba en Estados Unidos, que lo que quieren es que les des lo que ellos esperan. Hay que conocerlos muy bien y hay que comprenderlos muy bien. Si no, lo que va a ocurrir es que no conectas y no tienes donantes o benefactores. Por tanto, la memoria aquí juega un papel fundamental. Y ellos saben perfectamente si les estás engañando o no. En las estadísticas que veréis, si os descargáis, lo vais a ver que una de las principales barreras, sino la máxima, hablando del 80%, es que todos desconfían de las ONGs por miles de motivos. Y eso hay que neutralizarlo. Y para eso hace falta datos. Y no se puede manejar los datos uno a uno, pero estamos enfrentando a poblaciones de millones de personas. Y luego hablamos de las redes sociales, y está fenomenal las redes sociales. Pero lo que hacen las redes sociales es quedarse con el dato.
O sea, todas las campañas que hacéis, nosotros tenemos conectores con TikTok, Snapchat, todas las redes sociales, con Facebook, con Google, todos certificados. Pero cada vez que van los clientes nuestros, crean sus audiencias de primera parte. El resto lo que vais a ir directamente a Facebook, hacer una segmentación que es universal para todas las ONGs, y estáis compitiendo contra todos. Y como no tenéis un mensaje diferencial, porque no tenéis los datos importantes, se diluye todo el esfuerzo. Y decide el dinero, la inversión. Luego, hemos hablado de segmentaciones, que ya veremos cómo lo hacemos. Las segmentaciones son múltiples, son por personas, pero también son por información, que esta persona que aporta este conocimiento que tiene una persona. ¿Y cómo convierto esta información, estos datos en algo accionable? ¿Cuál es mi customer behavior? ¿Cuál es mi RFM? ¿Cuál es la tasa de recomendación de influencia? Hemos visto que resulta que estamos en la calle, mayor éxito. Y los siguientes son los amigos y los familiares, que están dentro de casa. Entonces aquí nos olvidamos de que el Customer Journey, todos vimos un Customer Journey de 15 días, un mes, pero que nos dan las FAR. Cuando nuestro Customer Journey, lo estoy viendo, es de años, y que interacciona por todos los sitios. Con lo cual se diluye. Los patrones de personas son importantes, pero vuelvo a decir, los individuos, cada individuo es una persona. Y hay que conocerlo, hay que comprenderlo. Otra cosa importante que he visto es que la estrategia, no está aquí Javier, pero bueno, les explicaré luego, está casi siempre basada en un CRM. Un CRM es un sistema estático y que necesita exploraciones manuales. No hay forma de utilizar los datos que se recogen a la velocidad del medio digital. Cuando está viendo un TikToker o un Instagram, inmediatamente salta o está con otros 5 comentando. Esa información es crucial, tenerla en el momento, procesarla, incorporarla en el mundo de las mismétricas y activarla. Porque ahí es cuando ganamos, cuando estamos por delante de quien queremos estar, con lo que hay que tener. Entonces, nosotros tenemos una plataforma que es bastante sencilla de comprender. La primera etapa es conseguir incorporar todos los datos de las fuentes, que es como funciona la plataforma. Las fuentes pueden ser cualquiera, no sé, las redes sociales, las páginas web, los portátiles que tenéis, las tablets que hay haciendo las encuestas para recoger los datos, el punto de venta, si estáis operando un servicio de turismo o lo que fuera. Y a partir de esa información crear audiencias. Y es la estrategia. Bueno, punto primero. Nosotros administramos la tecnología, pero luego hace falta agencias y consultoras que la pongan en marcha. Porque hay un conocimiento que nosotros no lo damos. Nosotros damos con qué. Te damos la herramienta, el martillo, el destornillador, pero no te decimos cómo montar un coche. Entonces, tú eliges las fuentes que quieras, da igual, tenemos miles, conviertes eso en una audiencia, automáticamente esas audiencias además se pueden sincronizar. Se analizan y se sincronizan en activación. ¿Qué quiere decir eso? Pues básicamente esos segmentos son un segmento de esos donantes que han hecho solo una donación y que tienen un rango de ingresos, pues, como dice Alejandro, hasta 22.000. Eso todo está automatizado. Y esas audiencias se generan y se renuevan continuamente en tiempo real y se sincronizan. Se piden aquí los resultados, cuántas veces he contactado con él, cuántas veces no he contactado, qué canal prefiere, si mail, si teléfono, etc. Y lo enviamos. Enviamos esas audiencias. Y luego al final, todo lo que recoge es datos, es analítica. ¿Cuál es el Customer Journey? Por lo pasado. ¿Cuál es el solapamiento de canales? ¿Qué preferencia tiene de canales? ¿Cuántas veces nos ha visitado? Y a partir de ahí, defines una estrategia que sea la adecuada para conseguir vuestros donantes. Porque lo importante, además, es no disparar por la pólvora del rey, porque la pólvora del rey a veces es menos abundante, sino ser eficientes, poder ahorrar en todas mis acciones y convertir, maximizar la conversión. Y para maximizar la conversión, solo hay una clave. Tienes que conocer con quién estás hablando. Y creo que sí, menos de 8 minutos. Y eso, gracias. Bueno, pues ahora voy a invitar a los ponentes, porque hemos estado hablando nosotros bastante tiempo y nos gustaría que nos permitierais y que compartierais con nosotros vuestras inquietudes, preguntas
si las tenéis, con lo cual invito a los ponentes que me acompañen en la mesa para que podáis, bueno, sobre todo que podáis vosotros decirnos qué opináis, cuál es vuestra experiencia, qué información, preguntas que tengáis y en la medida de lo posible pues la respondemos. Javier, gracias porque Javier pobre, ha venido en un momento complicado, me ha dado un ataque de tos, pero aún así hemos estado ahí. Al revés, lo siento, porque me daba palo interrumpir y encima estar soltando aquí. No. Nada. Bueno, pues si queréis, abrimos ese turno de preguntas y vamos terminando. Hacemos un poco de recopilación de lo que ha sido la jornada. ¿Tenéis alguna pregunta? No. ¿Alguien rompe el hielo? ¿Os ha parecido interesante lo que hemos contado? ¿Ha puesto algo de luz sobre este mundo del dato tan importante? En este mundo de las redes sociales, en donde el vídeo se está convirtiendo en un formato predominante, ¿qué dificultades os estáis encontrando en este tercer sector por el acceso a Internet, por el ancho de banda que ocupa tanto de esto de los vídeos para poder hacer una transmisión de contenidos con cierta eficiencia, con cierta constancia hacia los donadores que realmente están demandando ese tipo de información, pero que desde determinadas zonas pues probablemente resulte complicado el transmitir con eficiencia? A lo mejor tú, Javier, ¿no? Sí, bueno, pues por dar un ejemplo concreto, en esta conexión que os decía que vamos a tener con la comunidad de Verdelis, ¿no? De esta youtuber en noviembre, por ese riesgo de que la conexión con el terreno vía vídeo se pueda cortar y por conexiones que no tenemos muchas veces como nos gustaría en Siria o en Afganistán o en República Democrática del Congo, vamos a hacer casi todo pregrabado en diálogo de ella con el terreno. Y desde aquí, desde Plató, ella y yo hablaremos de nuestra experiencia cuando fuimos, pero gran parte de lo que meteremos será vídeo ya grabado, en este caso por las dificultades de conectividades de allí. Aquí nosotros tenemos la suerte de que la organización tiene un departamento de comunicación global muy potente, en los 100 países, recoge una cantidad de contenido enorme. Esos vídeos nos llegan en bruto, los trasladamos a español, pero en este sentido no nos falta contenido ni tenemos esas dificultades aquí. Pero sí que es verdad que las tenemos cuando queremos conectar en vivo, por ejemplo, con el terreno. Creo que tienes razón. Permitidme que haga una pequeña autobiografía para introducir mi pregunta. He estado 12 años trabajando en el sector social en Cooperación Internacional de Desarrollo, entonces conozco la parte de las ONGs, las he vivido muy cerca. Y recientemente me he cambiado, estoy trabajando en una agencia de marketing especializada en ONGs. De hecho, hemos trabajado con Javier en un proyecto de NFTs, proyecto de Golden Rio, que tal? ¿Qué tal? Lo conocemos personalmente. Y tengo un dilema con todo esto, que creo que hay una desconexión brutal entre el mundo del sector social y el mundo del marketing. Creo que actualmente se están hablando idiomas diferentes y creo que, así como Juan hablaba de conocer al cliente, creo que ahora mismo los marketing, los especialistas en marketing no están sabiendo conectar con el tercer sector. Creo que estamos hablando idiomas que no se entienden entre sí. ¿Creéis que es un problema? ¿Creéis que estamos en el proceso de entendernos más? ¿O seguimos con esto? Porque creo que ahora mismo uno de los problemas con los que las ONG, sobre todo las más medianas y pequeñas, no están dando el paso de la digitalización es porque no están ni siquiera sabiendo encontrar la puerta de la digitalización, ¿no? ¿Y qué solución quizá encontréis? Estas preguntas más para los que sois del mundo del marketing. Acabas de dar en la tecla de dos cosas importantísimas. El talento, ¿no? O sea, las personas que dedican el tiempo y las personas con competencias y capacidades digitales para aplicarlas a la industria, y luego las estrategias y las tácticas de marketing aplicadas, ¿no? Desde el punto de vista de talento, es interesante ver que yo estoy viendo, yo particularmente no trabajo en el tercer sector, pero estamos viendo que particularmente hay muchísimo talento con capacidades y habilidades digitales y aplicadas también a acción. No tanto que sean perfiles de marketing, pero que están aplicándolo tácticamente al marketing, que están haciendo donativo de tiempo como voluntarios a este tipo de asociaciones e incluso asociaciones que forman a otras fundaciones. Yo el caso que les comentaba aquí de estas asociaciones, particularmente en Latinoamérica, que están formando a otras más pequeñitas para que adquieran estas competencias, pero esto eventualmente ya no vamos a necesitar que haya gente especializada. Vamos a hacer una tendencia del no-code para que prácticamente cualquier empresa, cualquier industria o cualquier asociación pueda levantar su web en 4 clics.
pueda levantar su app en 3 clics y la puedan gestionar y tener un centro de centralización de datos sin tener que depender de un área de TI o de un área de, lo comentaban hace rato, ¿no? Con la propia inteligencia artificial y el propio Big Data no tenemos que tener analistas de datos 24/7 procesando esta información, pero sí es importante considerar que para mí la clave está en contar con gente que tenga la sensibilidad y que tenga esas capacidades digitales. Yo apostaría por hacer un proceso de adquisición o de captación de voluntarios con competencias digitales que puedan aportar valor a la ONG o a la causa, ¿no? O sea, creo que ahí yo lo basaría todo a partir del talento. A mí me gustaría decir algo, porque yo he hecho el camino contrario al tuyo. Yo creo que el marketing no ha aterrizado en el tercer sector, porque cuando una agencia de marketing decide qué sectores son estratégicos y qué sectores son rentables, nunca piensa en el tercer sector. El tercer sector no hay recursos, no hay presupuestos, por lo tanto no se eliminan directamente de sus estrategias de captación. A mí no me han venido nunca a ver una agencia para proponerme: quiero hacerte un plan de marketing, un plan de captación, o necesitas un CRM, nunca. Entonces, eso significa que no somos interesantes para las agencias. ¿Cuál es mi punto de vista? Pues que creo que el marketing también necesita integrarse en esta tendencia que existe ahora de la responsabilidad social corporativa, los ODS, y tiene que interiorizar que tiene un papel que jugar en la sociedad, porque el modo del voluntario está muy bien, pero al final no sé si son los trabajos pro bono o qué estructuras se necesitan, pero es verdad que impactar en un proyecto social, hacer un buen marketing y conseguir los resultados que se consiguen, que son tan tangibles, tan sociales, tan de a pie de calle, me parece que es la mejor herramienta y la mejor bandera de presentación de una agencia. Pero eso requiere también un proceso de evangelización en las agencias que no se ha producido, porque, insisto, nosotros no somos rentables para nada, porque la mayor parte de las fundaciones, lo hablábamos con Javier, hay, ¿cuántas decías? 30. Igual hay un grupo de 40 que sí que tienen sus departamentos de marketing, comunicación, con gente que ha venido del marketing comercial al sector y facilita ese entendimiento, pero luego hay es que hay 28.000 ONGs registradas entre asociaciones y fundaciones en el registro del ministerio, ¿no? Entonces, hay toda una capa que vive de subvenciones públicas, no hace marketing, eso está claro. Sí que hay 30, 40 de referencia que tienen presupuesto, que exploran este mundo, que trabajan con las mismas agencias que trabajan en el mundo comercial, pero es verdad que son pocas si lo vemos en el total del tejido asociativo, ¿no? Nos quedamos con ese reto. Hay un reto importante entre las agencias y el tercer sector, el marketing de encontrar fórmulas de colaboración que sean rentables para todos, ¿no? Y la rentabilidad no siempre es económica. Debemos ser muy realistas, nosotros solo trabajamos por ONG. ¡Qué bueno! Qué bueno. Tenéis que incorporaros al comité de tercer sector, necesariamente. Ahora de salida. Ángel. Sí. Ángel. A ver, yo quería, un poco apuntalando lo que dice Marta, yo creo que yo creo que también una de las cosas que ocurre es la gente desde fuera tiene la visión que las ONGs vivimos de recursos públicos, cosa que no es verdad. Al final, la mayoría de las capacidades que tenemos vienen por las donaciones privadas, y que es cierto que hay algunos proyectos que están financiados por fondos de IRPF o por proyectos europeos, pero son puntuales y además en el tiempo. Y luego, pues yo creo que también se me ha ido la idea de lo que os iba a decir. Claro, se me ha ido la idea en ese sentido. Así que eso yo creo que es una parte también importante, que la gente piensa que se vive de la parte de las subvenciones. Yo quería hacerle un comentario. En primer, que nos refuerza lo que te comenta Javier. Las fundaciones, al final del día, perseguís un beneficio, porque es tangible, es otro tipo de actividad. Y en eso se compara con cualquier otro tipo de negocio o actividad humana. Creo que tenéis cierto encasillamiento respecto a cómo abordar ese objetivo que perseguís. Tampoco es ningún problema, porque en el sector privado, o sea, en el comercio electrónico, en cualquier sitio, las mismas preguntas que has hecho tú se las hacen ellos. Entonces, creo que eso es importante considerarlo. Y luego, el mundo digital, pues, da muchísimo miedo, porque en los medios en general, o la percepción que se tiene del mundo digital, es negativa. Entonces, eso genera un rechazo
a adentrarse en un mundo que de peligroso, tiene lo mismo de peligroso que una plancha que lo utiliza quien no debe, o un ladrillo, o cualquier otro elemento que pueda hacer daño. Entonces, yo sí he tenido reuniones con ONGs de esas que tienen presupuesto de todo tipo, y eso es lo que he palpado. Y luego, y esto quizás está conectado con el talento, la resistencia al cambio, la política cultural de cambio interna, tiene como dos estratos, los que quieren y los que dicen estamos así, porque tenemos mis donantes preferidos, los tengo que mantener. Entonces yo creo que ahí, ya no estoy hablando de poder tecnológico, sino de otra cosa, creo que hay bastante reto y bastante desafío, porque la misión que tenéis teniendo 28.000 competidores, que diré, por ejemplo, que hace 2 semanas estaba en una charla sobre Customer Experience y uno de los ponentes compañeros míos que se quejaba mucho, el sector automoción tenía 80 competidores. Vosotros tenéis 28.000. En España, yo estoy hablando de España y eso está hablando de España. Entonces, yo creo que en algún momento tendréis que coger el toro por los cuernos. Pues ya me he acordado que tú decías, que también es cierto que la propia situación, la coyuntura, ha hecho que los proyectos sociales se hayan no multiplicado por 1, sino que cada vez hay más necesidades. Entonces, yo creo que también la población, de alguna forma, muchas de las personas que eran donantes habituales, lo que ha ocurrido es que por su propia situación personal han tenido que dejar de ser donantes. Entonces, es muy complicado. El dato que tú dabas de que al final el 18% creo que era, ¿no?, de los, o no sé si eras tú, Javier, de los donantes son los que al final son los que generan más ingresos. Eso tenía puesto en esta. Sí, pues eso. O sea, que al final las causas sociales son tremendas, cada vez somos más, 28.000, como tú dices, competidores, pero son 28.000 proyectos en muchos casos a los que hay que dar respuesta. Y competís en el bolsillo del donante, porque no solamente dona a uno. Claro, no. Entonces, enseguida va a comparar. Entonces, tenéis una... Bueno, está bien tener... Nosotros también decimos, nosotros estamos encantados de la fidelidad. Nuestros clientes llevan mínimo 8 años con nosotros. Pero cambian también. Y se van. Y usan otras cosas. Entonces, si usas otras cosas, que está fenomenal, quiere decir que tiene más presupuesto que tú no accedes a él. ¿Por qué no accedes a él? Porque te conocen poco. Porque les comunicas poco. Entonces, ahí hay mucho desafío. Y los datos es con lo que se va a poder hacer el desafío. Bueno, yo vengo de una fundación pequeñita, Fundación Alegro, somos una fundación de cooperación de desarrollo, estamos en Salamanca, en Extremadura, en 2 o 3 países, Etiopía, Filipinas, Guinea, y es complicado. Nosotros, para mí el tema de la transparencia y la confianza es fundamental, y es complicado muchas veces cuando somos pequeñitas, no es a permitir la palabra competir con las grandes a nivel de marketing. Es que es como si cogiéramos un mundo de una empresa, trabajamos desde el sector, las herramientas son las mismas, los mecanismos son los mismos, pero es muy complicado dar ese salto. Dices, es que no voy a llegar, si es que están, tú estás, ¿no? Todas las grandes son las que se ven, ¿no? Y por otra parte, pues es cierto, tenemos que cambiar la cultura organizativa en base a, hay que aprovechar todo el tema del marketing, pero también es cierto que la administración pública y al final nuestra familia, el dato del 40% son gente que es pareja, es real. Y la gente, cuando te conoce o cuando conoce a quien conoce, que te conoce, se fía, confía. Y la transparencia es más fácil. Entonces, porque el marketing, ¿cómo somos capaces de resolver el problema de la transparencia? Porque por muchos datos que vemos, por mucho que transmitamos en directo, como sé que eso es lo que he donado yo. Entonces, este reto totalmente se tiene dentro del marketing. Cosa que cuando hay más proximidad, cuando es más pequeñito, lo resolvemos. Porque generamos la confianza. No tenemos esa barrera de entrada. Entonces, evidentemente, tenemos que entrar en ese paradigma, no nos queda otra, pero la velocidad de eso, la brecha digital existe también. Sin duda. No, existe muchísimo, porque además el problema tengo que tiene un comercio electrónico en Salamanca y que tiene una persona de marketing que hace además el sitio web y además rellena los cupones. O sea, es una locura. Entonces, hay falta. Muchas veces en los sectores industriales se montan asociaciones o grupos de cooperativas para poder hacer compras conjuntas y poder hacer actividades conjuntas y que cada uno luego defina su estrategia con los medios. Pero las grandes sois muy individualistas, sois muy individualistas. Y en ese sentido, el asociativismo que tenemos tan aquí
en boga en la industria, las ONGs, porque como competís por el mismo bolsillo, no compartís nada. Entonces, es imposible que haya transparencia. Javier. Sí, un comentario de eso. Yo creo que toda causa que aporta un valor a la sociedad o al planeta puede recaudar fondos y puede hacer marketing. Lo que hay que diseñar estrategias distintas, ¿no? Siempre explico en un máster también de fundraising, si al final tú vas a hacer una vía verde para tu barrio, puede ser más relevante para ese barrio que World Vision en 100 países. Lo que pasa es que tendrás que anunciarte en la revista del barrio, el face to face lo harás a la salida del metro tuyo, irás a los buzones y pedirás a los porteros poder hablar con los vecinos, o organizarás lo que sea, o lo harás en la radio local. Pero lo que hay que ver es cada una con su presupuesto, su tamaño y su causa, dónde tiene que hacer ese marketing. Pero yo no diría que por ser pequeña o mediana no se puede. Y lo segundo, pues sí, la transparencia es reforzar toda esa rendición de cuentas, la memoria anual, las cuentas auditadas, el sello de Fundación Lealtad. Intentamos meter todos los elementos que refuerzan eso, más que el donante vea directamente el impacto de su ayuda, ¿no? Pues gracias a vosotros, socios y donantes, este año hemos conseguido esto, tantos agricultores han conseguido seguridad económica en sus familias. Bueno, es la combinación de todos. Sí, al final es el contenido, lo que hablábamos, pero bueno, en el fondo no siempre es conocido, pero el tercer sector está sometido a controles de auditorías fiscales y tal, muchísimo mayores que lo que tiene una SL o una SA, muchísimo más. Sin embargo, eso no es conocido. Piensan que, bueno, que una fundación se monta en un CISPAS y que la gente lo utiliza para derivar fondos de otro tipo. Y esa evangelización, insisto, es necesaria que la hagamos todos en el sector. Sí que es cierto lo que dice Juan, yo creo que también ha existido, desde mi punto de vista, poca coordinación, trabajo en equipo, asociación en el tercer sector, ¿no? Es decir, han sido un poco batallas particulares, individuales, de grandes, pequeñas o medianas entidades que han trabajado por el mismo donante, porque es verdad que el bolsillo es uno y el reparto es el donante el que decide a quién lo da o a quiénes lo dan. Entonces, bueno, ahí también tenemos que probablemente mirarnos un poco, hacer un poco de autocrítica, y por eso también este comité, para precisamente compartir experiencias, ponerlas en común y aprovecharnos unos y otros, en el buen sentido de la palabra, de las experiencias. Otra cosa, otros dos factores que añadiría, aparte de la falta de recursos humanos, económicos y que los presupuestos no tienen nada que ver con el marketing del sector comercial, etcétera. Creo que en el tercer sector tendemos a ser muy técnicos en el lenguaje, en los mensajes, y que tenemos que manejar un marketing de lenguaje más sencillo si quiere tener un alcance. A veces tendemos a ser muy técnicos. Y segundo, a veces dentro de las organizaciones se ha visto como el enemigo, ¿no? En el sector comercial, vender o el marketing es casi el objetivo final. Por supuesto que hay un objetivo, una misión más de fondo, de mejorar la vida de las personas, etcétera, pero es un objetivo en sí mismo. Aquí los departamentos de proyectos y programas a veces ven el marketing como una banalización y no contar en profundidad lo que hacemos. Y yo me he encontrado muchas veces teniendo que pelearme con mis departamentos, compañeras de proyectos, programas, porque no les gusta. Ven el marketing como venderse al capitalismo, ¿no? O lo que sea. Sí, sí, es cierto. Es un punto muy interesante. Más preguntas, que estamos lanzados. Yo quería hacer una reflexión, ahora que acabas de decir Javier, el tema del marketing. Pues una de las misiones de la asociación es acabar con esa mala prensa del marketing. Y desde ese momento pues asumimos un marketing ético, sostenible, que realmente es rentable, no solo en lo económico, que tiene que ser rentable en lo económico, sino también rentable en lo social. Hay cosas que, por ejemplo, se discuten actualmente dentro de las asociaciones. ¿El marketing es un departamento o es una estrategia empresarial, es una filosofía de empresa? Es algo que tiene que estar transversal a toda la empresa. Yo, en este caso de las organizaciones que estamos hablando, pues diría que debido a la enorme atomización que hay, pues yo creo que claramente deberíamos a lo mejor plantearnos, según el donor persona que has descrito tú, Sofía. Bueno, no sé si tenemos que primero definir la causa y luego ir a por el donante, o ver en qué están interesados los donantes y entonces construir la causa. Que esa es la orientación marketing que nosotros defendemos. O sea, no se trata de imponer al final lo que yo he decidido,
sino de dar forma a lo que he diagnosticado que la gente quiere. Y desde ese punto de vista, pues a lo mejor habría algunos aspectos que retocar e incluso pues, de fundaciones y ONGs, etcétera, organizaciones perfectamente establecidas, a lo mejor hay que empezar a ahí está la clave. Yo creo que, y conecto un poco con lo de si es pequeñito o grande, ¿no? Hay bueno, lo vivimos, ¿no? Hay organizaciones que tienen presupuestos de todo tipo, ¿eh? Que tienen presupuestos de marketing del 9% del revenue y otras organizaciones que van un poco con presupuesto de guerrilla haciendo marketing. Y un poco la diferencia es también si el go-to-market va para generar demanda, lo mismo, o para entender los dolores del cliente o de tu usuario final, porque si no lo escuchas está bien difícil poder atacar con él. Y ahí yo creo que lo que dice Víctor es fundamental, o sea, hay que escuchar también qué nos está diciendo los donantes. Y un poco la encuesta que nos ponía, los resultados que nos ponía Fernando es clave, o sea, ya nos están diciendo qué es lo que les está doliendo, pues diseñemos estrategias a lo mejor para acercarnos a atacar esos dolores del benefactor. Y solo muy rápido, Sí. muy interesante la reflexión que hace Víctor. Yo diría que es un balance entre ambas, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros vemos que la causa infancia es más atractiva, no todas las fundaciones van a ser infancia, a lo mejor Fundación Secretariado Gitano pues no atrae tanto porque la población gitana pues no tiene ese mismo, digamos, tirón que la infancia en manera global. Pero como no podemos dejar de atender a todas las poblaciones vulnerables, lo que hay que buscar es cuando uno tiene una causa dentro de todo lo que hace, aquello que conecta más con la sociedad. Yo puedo contar infinitos proyectos, pues a lo mejor si hemos visto que el hambre es el que ahora más importa, hablaré dentro de nuestros proyectos de los de nutrición o la crisis de hambre global y no hablaré del reforzar el espacio cívico democrático en estados latinoamericanos, ¿no? Entonces es un cruce, es decir, no podemos dejar de desatender a causas que están ahí y a lo mejor trabajar con personas sin hogar o en cárceles o tal no va a tener la misma acogida o aceptación que otras causas, pero no por eso podemos elegir hacer causas que son las que le interesan. Pero sí dentro de nuestras causas, buscar cómo conectamos con la gente desde un punto de vista de marketing. Había una pregunta por arriba. Miguel. Hola. En los últimos años se ha transformado la narrativa del tercer sector desde cara a que en muchas ocasiones se puede considerar que muchas ONGs fomentan el problema en lugar de reducirlo, es decir, atacan el problema a corto plazo, pero no están fomentando la economía de la zona o no están fomentando el verdadero desarrollo empresarial, emprendedor, si solo si les da ayudas. ¿Cómo ha transformado desde vuestro punto de vista el storytelling, el marketing en los últimos años en las mejores ONGs este mensaje para que la gente no sienta que con su dinero lo que está haciendo es fomentar el problema en lugar de buscar soluciones? Interesante. Javier. Sí, bueno, totalmente de acuerdo en esto. Ha evolucionado mucho el modelo de cooperación, ¿no? Desde un modelo de cooperación más paternalista, donde tú das y tú decides lo que esa comunidad necesita, ya no se trabaja para nada así. Es desde la participación de la propia comunidad en las zonas más pobres del mundo, con los niños, niñas, familias, comunidades, ellos deciden cuáles son las soluciones y las problemáticas, tú solo facilitas ese proceso, no creas dependencia, formas comités locales para que ellos mantengan esos proyectos y les den sostenibilidad y por tanto, y para generar esa economía local, pues intentas, nosotros en nuestro caso, todo el personal de World Vision en el mundo es local, eso ya genera economía para familias. Cuando tenemos que dar ayudas en efectivo a familias para responder a crisis como la de Ucrania, compran a comercio local para generar economía local. Todo el modelo se ha transformado mucho. Otra cosa que no estemos contándolo bien y parezca que sigue siendo, creamos una relación de dependencia en vez de solucionar a largo plazo, pero la forma de trabajar es como la que tú dices. Quizás no ocurre en todas las organizaciones, porque es verdad que a veces pasa eso, lo que ese storytelling del que tú hablas, y que es verdad que hay gente que, como en este caso hablando desde el cliente, desde el público, pues probablemente tengas razón en eso, ¿no? Que a veces parece que hacemos hincapié en el problema para alimentar el proyecto, ¿no? Pero bueno, eso también es un reto. Perdóname, que somos millennials, de pequeños ya nos decían lo de dar la caña en vez de dar el té, y vamos así 40 años. Entonces dices, oye, ¿hasta qué punto hemos ayudado a África? ¿Hasta qué punto hemos ayudado a Yemen? ¿Hasta qué punto hemos ayudado a Siria?
si al final lo único que hacemos es mandar barcos con cosas que podrían estar fabricando ellos, fomentando ellos, y además hay un montón de estudios que podemos estar analizando sobre dónde hemos puesto el problema y dónde hemos puesto la solución. Entonces ahí hay mucha oportunidad de narrativa y de storytelling que quizás nos está aprovechando al máximo. Perdona que te interrumpa, pero hay un problema de base fundamental y que lo vivimos en España. O sea, ¿qué hacemos con los presupuestos del Estado? Si aquí hacemos eso, ¿qué pretendes hacer fuera? O sea, yo creo que hay que introducir bastante realismo y muchísima transparencia y muchísimo análisis. Y la gente cree, porque la gente no es tonta. Hay 28.000, puedo decir, 28.000, acabo de escuchar que hay 28.000 instituciones. En España hay 13.000 ayuntamientos. Más del doble. ¿Cuántos ayuntamientos? ¿Cuántos conocen más de 20 ayuntamientos? Es un volumen. Yo siempre digo lo mismo. El problema en ese sentido no es mandar un cohete a la luna. Eso era fácil. Mandar 11 era imposible. Los números lo hacen todo. Yo, por aportar mi visión desde el punto de vista de marketing, yo creo que una de las cosas que ayuda a la transparencia y que por eso quizás en el tercer sector no tenemos esa credibilidad que la gente nos reclama, es que no hablamos del resultado. Es decir, nosotros ponemos el foco en la captación y decimos, hemos captado, me refiero en términos generales, luego hay excepciones como todo, pero hemos captado no sé cuántos millones o miles de euros para este proyecto. Pero luego no hay seguimiento de eso. Al final la gente no sabe lo que se ha conseguido, que se ha solucionado con cara y ojos, como digo yo, ¿sabes? Entonces probablemente ahí también está lo de el pez y la caña, ¿no? Yo creo que ahí tenemos una asignatura también pendiente. Desde el punto de vista del contenido, al final la gente que decía, necesito un contenido claro y transparente que me dé fiabilidad y que me dé confianza. Y yo creo que ahí tenemos un recorrido, nos falta como una segunda parte, ¿no? Es una asignatura pendiente a la hora de trasladarlo, y las redes sociales ahí pueden ser un gran elemento de comunicación, ¿no? Que la gente sepa lo que se hace y qué se consigue con lo que se hace, o lo que se recauda y a qué se aplica y cuál es el resultado que produce. Pero quizás un donante dura 9 años, decías de media, ¿no? Pues sí. Contar 9 años de un proyecto igual no tanto, pero a lo mejor los 3 siguientes a un proceso de donación o de recaudación de fondos importantes sería interesante, ¿no? Construir ese storytelling, bueno, que ni siquiera es un storytelling, eso es una realidad absoluta, de impacto real sobre proyectos reales y sobre personas reales. Yo quería decirte una cosa, comentario. Tú al final hemos estado hablando todo el rato, tienes una necesidad de recursos. Te da igual si lo hace uno o lo hacen 1 millón. Si lo hace uno, queda menos trabajo, pero tienes un riesgo inmenso. Si lo hacen 1 millón, tiene mucho trabajo, pero el riesgo es nulo. Entonces, a veces hay que plantearse estrategias respecto de mi función, no, sobre mis recursos. ¿Cómo maximizo mis recursos? Igualmente es a tener 100 millones de donantes también todos los meses. Y que nos mande mi dinero. Y trabajar con el crowdfunding a tope. O sea, eso hay que trabajarlo mucho y igual resulta que hay segmentos específicos para eso, actividades específicas para eso, territorios específicos para eso. Y no hay nada de información porque no se coge datos. Sí, hay una relación de economías de escala, es decir, todos trabajamos con los muchos pocos, lo que pasa es que trabajar con muchos pocos es muy caro y requiere mucho recurso también. Entonces, bueno, pues ahí jugamos un poco con el equilibrio entre lo conveniente y lo que tenemos como realidad, ¿no? Pero efectivamente la mayor parte de nosotros trabajamos con muchos pocos. No, y afortunadamente, porque si no, si trabajáramos con pocos muchos, pues correríamos muchos riesgos, ¿no? Pero es verdad que captar muchos pocos tampoco es fácil y requiere recursos importantes, ¿no? Pero al final, estrategia de digitalización sí, eso. Ayuda mucho, efectivamente. Ahí es la ventaja de la transformación digital. Le iba a comentar a Víctor, yo doy clases de palanca de escalado, que te reestructuras las organizaciones, pero tienes un objetivo en todo, no es que sea el marketing más importante. ¿Cuál es el objetivo de la compañía? ¿Cuál es el objetivo de la ONG? Dar el mayor beneficio posible. ¿Cómo lo consigo? Se acaba todo. No es que haya marketing o tecnología o lo que sea. Tienes montones de herramientas. Por eso comentaba lo del asociacionismo. En el País Vasco, de donde yo vengo, empecé a trabajar para la industria y la industria pequeña, las máquinas que podía comprar el gobierno, no las podían comprar ellos, pero les hacían falta para competir. Entonces montaban un centro, una inversión descomunal y venían todos los asociados, cuota, y hacían sus cosas. Y cada uno hacía una cosa diferente. El sector del automóvil, pues unos parachoques, otros luces.
pero es que eso no existe. Y sois 28, y son 28.000. Todo es una guerra, como ir, todo es una guerra uno contra uno. Porque al final se busca el bolsillo del donante. Tiene cosita que sí que es caro, sí que es complicado, pero es más barato y más accesible que en toda la historia de la humanidad. No se nos puede olvidar eso. O sea, que tenemos cierta responsabilidad de entender en qué momento estamos y aprovechar los recursos a nuestro alcance que nunca antes han existido para las pequeñas empresas, para los pequeños emprendedores, pero también para las ONGs que están accediendo. Lo fácil es decir, no, es que la tecnología es muy complicada. No, era muy complicada, cada vez es menos complicada. Era muy cara, no, era. Pero ahora es más accesible en todos los sentidos. Lo que falta es cultura de resiliencia, de adaptabilidad, y de decir, voy a ver si la idea preconcebida que yo tenía de que esto era muy caro, muy inaccesible, muy complicado, y sigue siendo así. Porque cada año es todo lo que usan las grandes marcas, lo que usan las grandes empresas, más fácil y accesible para usarlo por los que estamos empezando. Y eso creo que si se acepta como filosofía de vida, de emprendimiento o de colaboración, como decías tú, al final las herramientas de colaboración también están facilitando qué dato aporto, qué dato no aporto, cuántas empresas están adoptando la innovación abierta, allí donde hace 5 años, apenas 5 años, decían, no, mi tesoro, mi empresa, mi know-how, y ahora sí existen esas posibilidades de elegir qué es lo que sí comparte y qué es lo que no, para que juntos se puedan aportar beneficios comunes, ¿no? Las sinergias. Entonces, al final es eso. ¿Cómo ponemos sobre la mesa qué sinergias se pueden construir con la tecnología? Estoy de acuerdo. ¿Tenemos alguna pregunta más? Porque si no, sí. Yo quería comentar un poco lo que ha dicho Luis, mi compañero. Creo que, sobre todo con el tema de storytelling, creo que es otro ejemplo más del CAP que hay hoy en el marketing y el tercer sector, como decía antes. Y creo que es uno de los grandes retos que tenemos para encontrarnos tercer sector y marketing, porque creo que si nos fijamos nada más en el dato, en el retorno de la inversión, estaremos perdiendo toda la parte humana que hay por detrás de toda la historia que tenemos que contar. Yo he trabajado con comunidades pigmeas en el sur de Camerún y lo que nos pedían de fuera era que romantizásemos casi esa historia, ¿no? Que les presentásemos como poblaciones aisladas, ¿no? Que vienen a ser la punta patados casi, ¿no? Y eso seguramente nos hubiese llevado a grandes campañas de captación, a impactar a muchísima más gente, pero estaríamos siendo poco fieles con nuestro propio trabajo, ¿no? Que pretendíamos dignificar a esas personas. Entonces yo creo que tiene que haber un match, tiene que haber una humanización del marketing y una marketingización del tercer sector, pero también una humanización del marketing para que encajemos y para que de verdad se realicen acciones de impacto, ¿no? Porque si no, al final solamente está haciendo el marketing, solamente está haciendo en valor el trabajo del tercer sector. Bueno, me parece que es un cierre perfecto para la jornada. ¿No te parece, Víctor? De hecho, además, la asociación tiene el marketing social, que próximamente también hay una. Entonces, bueno, al final estamos todos alineados con esto. Yo quiero reiteraros las gracias en nombre de Pedro Guerra, que también colabora conmigo y es quien está detrás también de este comité, de todos los miembros del comité, que algunos estáis aquí por esta jornada. Espero que sea la primera de otras muchas que podamos ir haciendo para ir aportando valor y para ese match de distancia que existe entre el tercer sector y el marketing en general sea cada vez más reducido y podamos poner en valor todo lo que el tercer sector hace, que es mucho, muy bueno, muy tangible, y seamos capaces de comunicarlo bien a la sociedad y conseguir esa implicación y esta vinculación cada vez mayor de la sociedad civil con los proyectos que hacen las organizaciones sin ánimo de lucro. Así que gracias por estas horitas que hemos pasado juntos. Tenemos un café para conocernos un poquito más y de nuevo gracias. Gracias por estar. Para nosotros es muy importante saber qué os ha parecido, cuál es vuestra opinión y en qué debemos mejorar, que seguro que debemos mejorar, aparte de tecnológicamente. Y muchas gracias a Abbas de Media Group y a la cesión que nos ha hecho una vez más de su Village para celebrar esta jornada. Gracias a Sofía, a Javier, a Fernando y a Juan por vuestra generosidad, por venir a compartir vuestro tiempo y vuestro know-how, que es mucho. Gracias a Maite y a Pedro Guerra, que son los coordinadores de este comité, con el que tenemos pues, bueno, muchísimo que hacer, muchísimo recorrido, y gracias a todos por apoyarnos.